A todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión del informativo de la Cumbre. Hoy con dos invitados muy especiales, el economista y senador de Colombia, el congresista Iván Marulanda, quien ha acompañado muy de cerca el derecho ciudadano a la renta básica, y el director de la Escuela Nacional Sindical, Carlos Julio Díaz. Y moderando esta conversación, quien les habla, Mayra Restrepo. Antes de iniciar el diálogo con nuestros invitados, recordemos que el pasado 11 y 12 de marzo se llevó a cabo la Cumbre Social y Política por la Renta Básica, en donde se construyó una propuesta de iniciativa ciudadana y parlamentaria para ser presentada al Congreso de la República. Esta iniciativa se radicó en la Secretaría del Senado el 16 de marzo, con la firma de 52 parlamentarios, 584 organizaciones cívicas, sociales, sindicales, políticas y comunitarias, y también de 4.110 ciudadanos y ciudadanas. A la propuesta radicada le correspondió la nominación de proyecto de ley 402, por medio del cual se crea el programa de renta básica como política permanente de Estado en condición de derecho de ciudadanía y se dictan otras disposiciones. Este programa tendría una cobertura de 7.4 millones de hogares, que corresponde aproximadamente a 30 millones de ciudadanos, con un ingreso no condicionado mensual de mínimo 320.000 pesos y hasta 480.000 pesos por hogar. Senador, muy buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación. Le pregunto, ¿en qué va este proyecto de ley? Senador. Senador, el micrófono, por favor. Mayra, un gusto en saludarla y un gusto pues en estar aquí con ustedes y con la audiencia para actualizarnos en qué va esta iniciativa. El proyecto fue presentado el 16 de marzo a las sesiones del Congreso, a las sesiones ordinarias del Congreso. De allí pasó de la Secretaría General del Senado, pasó a la Oficina de Leyes, a donde llegan todos los proyectos de ley que llegan al Senado de la República, van a la Oficina de Leyes. En la Oficina de Leyes lo distribuyen, de acuerdo con los contenidos, a las comisiones respectivas, especializadas, las comisiones constitucionales, especializadas en cada tema. Este proyecto, por su contenido, por su materia, pertenece a la Comisión Tercera. El proyecto llegó a la Comisión Tercera ya, remitido por la Presidencia del Senado y por la Secretaría General del Senado el 5 de abril, o sea, el lunes pasado. El paso que sigue es que el presidente del Senado, de la Comisión Tercera, reparta el proyecto a los ponentes. Él, discrecionalmente, con la Secretaría de la Comisión, define quiénes son los ponentes del proyecto. Ese paso es el que está pendiente. Él no tiene plazo para hacer esa adjudicación de las ponencias, pero normalmente es un trámite relativamente rápido.
De ahí los ponentes reciben el proyecto y tienen 15 días para presentar la ponencia. En esos 15 días presentan su informe de ponencia y entonces el proyecto entra a la lista de proyectos para primer debate en la Comisión Tercera para tener su turno y estar en el orden del día. Ahora bien, sobre este tema de renta básica, llegamos a un acuerdo en la Comisión Tercera mediante una proposición que presentamos 10 miembros de la comisión, todos senadores que suscribimos el proyecto de ley que surgió de la deliberación de la cumbre. Esos 10 senadores, de 17 senadores que somos en la comisión, esos 10 senadores suscribimos una proposición solicitando que se esperara a que llegara el proyecto el proyecto social del gobierno para atender la crisis social de la pandemia, que debe estar llegando, según los anuncios del gobierno, llega conjuntamente con un proyecto de reforma tributaria. Es decir, es un proyecto fiscal. Esto quiere decir que tiene, por un lado, considera una modificación en los ingresos del Estado y por otro lado, una modificación en el gasto. La modificación en el gasto tiene que ver en parte por lo que el gobierno denomina renta solidaria, que son transferencias monetarias, que es a lo que se refiere el proyecto de renta básica. Entonces, lo que convinimos en esa proposición es esperar a que llegue el proyecto del gobierno. Eso le da espera también a que llegue el proyecto de la cumbre. Y el acuerdo al que se llegó mediante esa proposición es que se va a estudiar todo conjuntamente para tratar de construir la comisión con el gobierno un consenso para que haya un proyecto, un solo proyecto, un acuerdo sobre una transferencia monetaria, llámese renta básica o llámese ingreso solidario, de acuerdo para que el proyecto salga, la ley salga lo más rápidamente posible y sea efectiva la renta básica o el ingreso solidario, como se vaya a llamar, lo más rápidamente posible. Ahí tienes un informe al día, Mayra, entonces, de en qué van las cosas. Gracias, senador. Teniendo en cuenta esto último que usted nos dice, quisiera darle la bienvenida a Carlos Julio. Y como para despejar algunas dudas de nuestro público, Carlos Julio, ¿cuál es la diferencia entre ingreso solidario y renta básica? Bueno, gracias por la invitación. Un saludo pues a todos los que están pendientes, digamos, de esta información que está llevando pues una pedagogía y una actualización frente al trámite del proyecto de renta básica permanente. Primero señalar que la gran diferencia que hay entre el concepto de ingreso solidario y de renta básica es que el ingreso solidario hace parte de una política social de transferencias monetarias condicionadas, es decir, que dependen de una condición determinada, por ejemplo, ser pobre, tener una condición de desempleo, pobreza extrema. En cambio, el concepto de renta básica es una transferencia monetaria incondicional, es decir, ahí hay una gran ruptura en la política social. El concepto, digamos, de ingreso solidario es un concepto que además de que es una transferencia condicionada, el monto hoy es de 160.000 pesos por familia, que es un monto bastante, digamos, miserable, podríamos decirlo. Y por otra parte, la cobertura sigue siendo todavía muy inferior, digamos, a el contexto, digamos, de pobreza y vulnerabilidad que hoy se calcula que está en 7,5 millones de familias. Estamos hablando de 30 millones de colombianos que están en condición de pobreza y de vulnerabilidad. Entonces, esta propuesta de renta básica permanente es una propuesta intermedia, digamos, entre el concepto de renta básica universal y el concepto de ingreso solidario
o de rentas o de transferencias condicionadas. Entonces creo que aquí hay un paso, digamos, en la búsqueda y la consecución de la renta básica universal. Este es un punto intermedio. Creemos que la iniciativa dignifica y tiene una viabilidad fiscal hoy, por eso se propone en los montos establecidos que lo planteaba Mayra al inicio, y la idea es empezar a transformar la política social de una condición de miserabilidad y de baja cobertura a un concepto de mayor cobertura. Sigue siendo la renta básica permanente un concepto todavía focalizado, pero ampliamente focalizado, porque estamos hablando de 30 millones de colombianos. Entonces, en ese sentido, la gran diferencia es conceptualmente que el concepto de ingreso solidario es un concepto que hace de la política social, que no ha resuelto la pobreza en el país, que no resolvió los problemas de marginalidad y exclusión, a una concepción de la política social revolucionaria que rompe con esos conceptos de transferencias condicionadas, y hoy se habla de una transferencia incondicional, y sobre esa base creo que damos una gran revolución, una gran transformación de la política social del país. Gracias, Carlos Julio. Creo que nos queda muy claro. Senador, le pregunto, ¿por qué es tan urgente la renta básica en este momento? Sí, si me permites, Mayra, y me permites, Carlos Julio, pongo unos puntos sobre el tema que acaba de aclararnos Carlos Julio, muy bien aclarado. Pero tal vez hay que, para que quede esto puesto sobre la mesa. La renta básica que propusimos en el proyecto de ley no es una renta básica universal, porque la renta básica universal le llega a todos los hogares y a todas las personas de un país, tengan o no tengan recursos. Eso no es posible en un país pues como Colombia. Entonces está acotada, el proyecto de renta básica nuestro está acotado a los hogares pobres y en condiciones de vulnerabilidad, que son 7,5 millones de hogares. Eso es importante. Está acotado, no es universal, sino que es, como decía Carlos Julio, focalizado a 7,5 millones de hogares, cerca de 30 millones de colombianos. Por otro lado, hay una diferencia que también planteaba Carlos Julio, que hay que desmenuzar un poco más. Y es lo siguiente, el proyecto de renta básica nuestro que firmamos con 54 senadores y representantes a la Cámara y que salió de las deliberaciones de la cumbre y que viene pues en un proceso de construcción hace un año que estamos trabajando en esto, este grupo de congresistas en el Senado. Esa renta básica, tal como la proponemos nosotros, es un solo desembolso de una transferencia monetaria a 7,5 millones de hogares. Un desembolso por hogar, que está en las cifras que ya ustedes escucharon, entre 320,000 pesos por hogar hasta 480,000 pesos por hogar de más de 5 miembros. Y que va de 320,000 mensual por hogar, va creciendo 40,000 pesos por cada miembro más hasta 480,000. Ahora bien, es un solo desembolso de una transferencia monetaria. El ingreso solidario es un desembolso, pero hace parte de un conjunto de transferencias monetarias que son Familias en Acción, Adulto Mayor, Jóvenes en Acción, devolución del IVA. Es un paquete, digamos, fraccionado. Algunos de esos ingresos fraccionados por los programas tradicionales que trae el gobierno son condicionados, quiere decir, le exigen a los hogares que los niños vayan al colegio, en fin, hay condiciones específicas para ese tipo de transferencias. En cambio, como bien lo decía Carlos Julio, en el caso de la renta básica que proponemos, que es permanente, ya no es una renta básica de emergencia para unos meses, sino permanente para hogares pobres y vulnerables, se entrega una cifra completa, sin condicionamientos, a cada hogar.
¿Por qué es importante, Mayra? Esto es importante porque el país entró en unas condiciones de ruina social y de ruina económica. Hubo unos confinamientos y hubo una parálisis económica. Llevamos un año de parálisis económica que generó una quiebra enorme de empresas. Solamente micronegocios y microempresas entre febrero y octubre del año pasado desaparecieron 500.000 empresas. Medianas y pequeñas desaparecieron, de acuerdo con la CEPAL. Por ahí en el mes de septiembre habían desaparecido ya 140.000. El desempleo, pues todos sabemos, está en un 17,5%. En el caso de las mujeres es muy superior y en el caso de los jóvenes también. Hay una situación en la población que venía viviendo de la informalidad, es decir, del día a día, pues su mercado y su negocio está en la calle, y como la calle entró en crisis por la pandemia, pues naturalmente se le acabaron los ingresos a esos hogares. Ahí estaba el 60% del empleo en Colombia, estaba en la informalidad. Entonces, se quiebran las microempresas, se quiebra muy buena parte de los micronegocios, muchos, casi todo, el 80%. Buena parte de las pequeñas y medianas, que ahí estaba más del 80% del empleo en Colombia, todo eso se fue al piso. Y la informalidad se tuvo que encerrar en la casa y se le acabó el ingreso del día a día, del rebusque. Luego tenemos ese montón de gente, de colombianas y de colombianos y de compatriotas sin ingresos, sin con qué comer. Se empobreció masivamente el país. ¿Quién puede responder por semejante hecatombe? Ese no es un tema de parroquias, no es un tema de Club de Leones, no es un tema de ONGs o de grupos de solidaridad o de los vecinos, no. Es un problema monumental de un país arruinado, y la única entidad que tiene músculo para enfrentar una situación es el Estado. Pero además es que el Estado le pertenece a la gente, le pertenece al pueblo. El Estado fue constituido por el pueblo. Eso dice la Constitución. Cuando yo fui constituyente, empezamos a escribir la Constitución diciendo, en nombre del pueblo, escribimos esta Constitución. Ese Estado que está consagrado y consignado en esa Constitución le pertenece al pueblo. Y tiene como funciones ¿qué? Proteger los derechos de las personas. Para eso es el Estado, para proteger los derechos de las personas, las libertades, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos civiles, los derechos políticos, en fin, la seguridad. Entonces, el primero de esos derechos se llama el derecho a una vida digna. O sea, el Estado tiene la obligación constitucional de ir a esos hogares a entregarles con qué vivir dignamente mientras se recupera la economía, mientras hay una reactivación económica. Que entre otras cosas, la reactivación económica no va a ser posible si la gente no tiene con qué comprar. Entonces, digamos, es una transferencia monetaria del Estado en su deber de proteger a los hogares y de los hogares el derecho de recibir del Estado esa protección, que a su vez que le va a dar la posibilidad de vivir dignamente a los hogares, le va a dar con qué comprar en los mercados productos que reactiven la economía, es decir, se va a crear un mercado. Al mismo tiempo, los hogares van a poder protegerse de la contaminación, del contagio, del coronavirus, en la medida en que ya no van a tener que salir desesperados a la calle como han tenido que salir a lo largo de este año a buscar su supervivencia. Corriendo todos los riesgos. Colombia es el país que tiene el nivel de contagios y de mortalidad más alto en América, en todas las Américas, con relación a la población, porque la gente no tuvo ninguna ayuda del Estado. Fíjese usted, los Estados Unidos, por ejemplo, que es un país rico, de gente rica y hogares ricos, pues creó un programa de renta básica que lo llamó Plan de Rescate, y que en el último tramo que fue aprobado el mes pasado, entregó
1.900 billones de dólares, 1.900 millones de dólares a más de 50 millones de hogares en dinero para garantizarles una vida digna. Aquí no ha habido ningún desembolso, porque en esto estamos hace un año luchando con el gobierno, que por fin entendió, y así nos lo manifestó en una reunión que tuvimos con el ministro de Hacienda en diciembre pasado, algunos miembros de la Comisión Tercera, para hablar de esto. Al fin entendió que no podía quedarse más con los brazos cruzados y tenía que asumir la responsabilidad de encontrar una transferencia monetaria que nosotros llamamos renta básica y que ellos la llaman, en ese componente que ya expliqué, ingreso solidario. Y viene entonces esa propuesta en un proyecto de ley. Eso entonces le va a permitir en la propuesta nuestra de este conjunto de senadores y representantes y de la cumbre, le permitiría a 7,5 millones de hogares tener un ingreso permanente que le garantice una vida digna. Vamos a ver lo que trae el gobierno, que no lo sabemos, y vamos a ver a qué acuerdo llegamos conjuntamente los senadores que presentamos el proyecto de ley de la cumbre y los congresistas con el gobierno y con la bancada del gobierno, a ver a qué acuerdo llegamos para que haya una transferencia cuanto antes que atienda las necesidades de la situación de hambruna que hay en el país y le permita a los hogares tener una vida digna y le permita a la economía reactivarse. Esa es la urgencia, entonces, Mayra, de este proyecto de ley. Gracias, senador. Una vida digna para las y los ciudadanos. Creo que es un mensaje muy claro, muy diciente, sobre todo en este momento donde volvemos a los aislamientos, donde tenemos un sistema de salud que en algunas ciudades de Colombia ha colapsado. Carlos Julio, una pregunta. ¿Qué puede hacer la ciudadanía, el movimiento social y sindical para lograr que este proyecto sea ley? Bueno, creo que estos proyectos de ley que no tienen el respaldo del gobierno necesitan mucha movilización ciudadana. La movilización ciudadana no solamente es una movilización física, también es una movilización conceptual, una movilización en el terreno de las ideas, especialmente las redes sociales. En el día de mañana precisamente va a haber un twitteratón. Hay que estar permanentemente movilizando los conceptos, las propuestas. Hay que hablar con las bancadas regionales. Digamos, cada organización social, sindical, tiene que hablar con los senadores y representantes en sus regiones, invitarlos a unas reuniones, a foros regionales, comprometerlos con esta propuesta y que obviamente sepan que si no la avalan y que si siguen dándole la espalda al país, al país, digamos, excluido, marginado, debería tener un cobro político en un año que estamos ya por de elecciones y de nuevo presidente de la República. Entonces creo que hay que movilizarnos enviando documentos, haciendo videos, foros, twitteratones, Facebook, correos electrónicos, debates, digamos, en las redes sociales y obviamente cuando lo permitan las condiciones, digamos, de bioseguridad, la presencia, digamos, en las calles con todos los protocolos que se requieran, porque también hay que recuperar la calle y la plaza pública como un espacio del debate democrático. Eso no es olvidar la esencia, digamos, del debate democrático. Y eso es un tema que en su momento, cuando las condiciones lo permitan, digamos, de seguridad frente al riesgo de la pandemia, también hará parte, digamos, de los compromisos que debemos hacer. Pero fundamentalmente, entender que si no hay movilización social, si no hay una movilización conceptual de ideas, de presión hacia el Congreso de la República, con seguridad que el proyecto de ley tendrá el mismo destino que tuvo los 3 proyectos de ley del año anterior que fueron vetados por el gobierno y lamentablemente archivados por falta, digamos, de músculo político. Entonces, esa es la invitación que hacemos a través, digamos, de este espacio de convocatoria de información para que estemos permanentemente preocupados por los temas de país. Y creo que no hay nada más importante hoy en el país que el tema, digamos, que tiene que ver con el ingreso de la gente para poder comer. Y esto, obviamente, vendrán debates. Hoy también hay un debate muy de país, que es el tema, del tema tributario. Pero creo que cuando manejamos hoy es precisamente hacer realidad
este proyecto que esperamos sea una ley de la República a través de la gestión de senadores como el senador Iván Marulanda y con la presión de la ciudadanía. Gracias, Carlos Julio. Senador, ¿algo más que agregar? Sí, Mayra, porque Carlos Julio tocó un tema muy importante que yo no quiero dejar pasar por alto. Él habló de la reforma tributaria y advertir lo siguiente. Esa reforma tributaria básicamente es para recaudar fondos para poder pagar la renta básica, porque el gobierno no tiene con qué pagar la renta básica. ¿Por qué no tiene con qué? Porque durante 4 décadas se hicieron reformas tributarias cada 18 meses, una reforma tributaria, y tenían básicamente un sentido, que era favorecer a los sectores más ricos y más económicamente más pudientes de la sociedad. Desde la teoría de que en la medida en que esos sectores tuvieran más dinero en su bolsillo, pues más iban a invertir y más iban a generar empleo, cosa que no pasó. Lo cierto es que cuando llega esta crisis de la pandemia, con esta situación de desempleo y de hambre y de pobreza gigantesca, masiva, resultó que el gobierno no tiene con qué, porque el sistema tributario quedó absolutamente disecado por toda esa política de disminución del tamaño del Estado a lo largo de 30, 40 años. Entonces, ya viendo esta situación, ya entendió que necesita buscar recursos, y esos recursos, que pueden ser temporalmente recursos que podría prestar el Banco de la República o que podría conseguir en la banca internacional, parte que hay que encontrarlo por la disminución del gasto público en gastos innecesarios, pero de todas maneras hay un dinero que no está, que falta. Y entonces para eso es la reforma tributaria, y por eso van a presentar las juntas, la tributaria y la de la renta básica al mismo tiempo, que tiene también un componente de ayuda a micronegocios y a microempresas para fomentar el empleo. Entonces, lo que dice el ministro, lo que nos va a decir el ministro con seguridad, porque eso fue la discusión que tuvimos con él en diciembre, y siempre las discusiones han girado alrededor de eso, porque nosotros siempre le hemos dicho, se necesita una reforma tributaria, pero una reforma tributaria donde paguen los más ricos, no las clases medias y las clases populares, sino los más ricos, es decir, impuestos al patrimonio, impuestos incrementales a las altas rentas, a los altos dividendos, a las altas herencias, en fin, al pago de dividendos a personas jurídicas. En fin, nosotros presentamos inclusive un proyecto, 24 congresistas de este equipo de renta básica, presentamos un proyecto el 20 de julio para abrirle el camino al financiamiento de la renta básica, pero cobrándole impuestos a los más ricos. Vamos a ver con qué viene el gobierno. Él ha dicho, yo necesito unos ingresos porque aquí hay unas necesidades muy grandes por las que yo tengo que responder, ya lo reconoce, y no tengo con qué. Entonces hay que hacer una reforma tributaria. Vamos a ver con qué llega, porque lo que no es aceptable sería una reforma tributaria sobre la base del IVA y sobre la base de ampliar la base tributaria del impuesto de renta, qué sé yo, o las pensiones, o de las bajas pensiones, no sé. No puede ser, hay cosas que no serían aceptables, pero si son gravámenes a las altas rentas y a los altos patrimonios, bienvenidos, porque hay que reconocer que el Estado necesita recursos para poder pagar la renta básica. Gracias, senador, por presentarnos este panorama. Hemos llegado al final de este informativo. Les agradezco por acompañarnos en esta media hora. Invitamos a nuestra audiencia para que nos acompañen en 8 días en el próximo informativo de la cumbre, que sería el 14 de abril a las 4 de la tarde. De nuevo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y por seguirnos en Facebook. Hasta luego. Adiós, Carlos Julio, adiós a toda la audiencia. Un gusto.